Las dermatitis alérgicas son muy comunes. De hecho, son la primera causa de visita a la clínica. Y dentro de las dermatitis alérgicas, pues la dermatitis atópica afecta entre un 10 y un 15% de los perros. O sea, realmente es un porcentaje muy elevado. Luego también podríamos tener una dermatitis de contacto o podríamos tener una dermatitis por una alergia a un alimento o a las picaduras de pulga, que también se puede dar, o podríamos tener una reacción anafiláctica, que también es una reacción alérgica pero mucho más grave y que por suerte ocurre muy poco. Vale. Y como estamos en la época en la que estamos y además ha llovido tantísimo, hay mucha gente que está con las alergias pues, peor que nunca. ¿Esto también afecta a los perros? O sea, ¿ellos también tienen más alergias en alguna época del año? Depende porque al final depende de cuándo esté en el ambiente, por ejemplo, el alérgeno. Igual es mejor que empecemos explicando lo que es un alérgeno. Sí. Por ejemplo, decías lo de las personas. Pues el polen puede ser un alérgeno, pero el polen es una sustancia que está en el ambiente para todos y que hay personas a las que les provoca reacción y personas a las que no les provoca reacción. En las que se produce la reacción son las personas alérgicas y para ellos el alérgeno sería el polen. Pues con los perros pasa exactamente igual. Si tenemos un perro que resulta que es alérgico solo al polen o solo a un tipo de polen que solamente está en el ambiente en primavera, pues solo tendrá síntomas en primavera. O resulta que es alérgico a muchas cosas pero no lo suficiente. No es exactamente así, pero no lo suficiente. Se tienen que combinar diferentes alérgenos para que ese perro tenga síntomas o para que sus síntomas empeoren. Y entonces lo vamos a relacionar con una época del año. Y hablando de síntomas, ¿cuáles son los síntomas habituales de las alergias en los perros? Pueden producir muchas cosas. Pueden producir síntomas respiratorios, podría producir síntomas gastrointestinales. Por ejemplo, volviendo por la gran presencia que tiene, volviendo a la dermatitis atópica. Mm. Los perros con dermatitis atópica tienen picor, mucho picor siempre. Pueden tener otitis y entonces nos vamos a encontrar un perro que sacude la cabeza o un perro que está, voy a hacer de perro, un perro que está haciendo así todo el día. Sí, Pueden tener síntomas digestivos, pueden tener vómitos, diarrea. Podemos encontrarnos un perro como que se restriega, que da vueltas por el suelo porque les sí. pica todo. Realmente pueden tener muchos síntomas, pero yo diría que lo más común suele ser, en esos casos suele ser el picor. Sí, fácil no nos lo ponen, ¿eh? Porque todos esos síntomas pueden ser de una dermatitis atópica o de N cosas diferentes que no tienen nada que ver con la dermatitis o con la alergia. Chupi, fenomenal. Bueno, y es algo que puede surgir en cualquier momento de la vida del perro o lo tienen de nacimiento o cómo sabes, porque a lo mejor eso te da pistas para saber que es una alergia o no, no sé. Pues al final esto es toda una cuestión de probabilidades. O sea, la información que tenemos son datos de probabilidad. Sabemos que si tenemos una dermatitis atópica, lo más probable es que aparezca antes de los 3 años. Pero Vale. eso quiere decir que un perro de 8 años no puede empezar a dar síntomas de dermatitis atópica si no nos ha dado nunca. No, claro que puede. Nos puede aparecer una dermatitis en un perro con 7, con 8, con 5, pero es mucho más frecuente que sea antes de los 3. Y cómo se trata. O sea, es decir, si en el caso de, entiendo que si tú sospechas, lo cual es, o sea, que tu perro sea desde los 3 años o sea después, como me pasa a mí, que tu perro puede tener dermatitis atópica o algún tipo de alergia, evidentemente vas al veterinario, pero cómo, o sea, ¿qué tipo de tratamientos te pueden indicar? La verdad es que lo bueno es que hay muchos tratamientos, que ahora mismo hay muchas opciones y teniendo en cuenta que son enfermedades que suelen durar toda la vida del animal, Vale. pues es muy útil tener diferentes opciones, porque incluso puede ser que empecemos utilizando una y que tengamos que irla adaptando a lo largo de la vida del perro y que ese tratamiento vaya cambiando. ¿Qué opciones tenemos? Bueno, los antihistamínicos, lo que pasa es que los antihistamínicos se suelen utilizar más para las reacciones anafilácticas, que ya hemos dicho que por suerte Sí. son pocas.
Luego están los inmunomoduladores. Al final esto es un problema del sistema inmune. Es una reacción exagerada del sistema inmune del perro, igual que ocurre en las personas, frente a algo. Y los inmunomoduladores lo que van a hacer es modular esa reacción del sistema inmune para que los síntomas se reduzcan o incluso que desaparezcan. Y luego hay otra tercera opción que serían las vacunas, una autovacuna. Una vez que tienes localizado qué es lo que le está provocando la reacción al animal, puedes desensibilizarlo, Ajá. ir administrando pequeñas dosis de eso que le está provocando la respuesta, poquito a poco, durante mucho tiempo. Vale. Y si se consigue, pues es una alternativa muy buena. No siempre se consigue, pero es una buena Y opción. había oído en las personas, pero no sabía que era también posible en los perros. ¿Y alguna de estas reacciones, entiendo que algunas sí, otras no, pueden ser realmente graves y llegar a ser mortales o siempre son cosas no tan graves? Si tenemos una reacción anafiláctica, eso es una urgencia, hay Vale. que ir al veterinario, es potencialmente grave o muy grave y bueno, podría incluso ser potencialmente mortal. Tampoco hay que ponerse nervioso sin Ya. necesidad, pero si esto ocurre sí que habría que ir al veterinario. Eh, si tenemos una reacción anafiláctica lo vamos a ver enseguida porque va a ser una respuesta en muy poquito tiempo a lo que la está provocando. Suelen ser o bien un fármaco o bien, por ejemplo, un alimento o por la picadura de un insecto. Y casi que en minutos vamos a empezar a ver síntomas en el animal. Podemos ver vómitos, diarreas, el perro babea o puede incluso empezar a convulsionar, tienen problemas respiratorios y podrían entrar en shock. Así que si eso pasa, hay que ir al veterinario y que el veterinario valore y lo trate inmediatamente si es necesario. Con las atopias, con las alergias ambientales, generalmente, digo generalmente porque siempre puede haber casos individuales, pero generalmente esto no suele ocurrir. Son molestas, son síntomas que son difíciles de llevar porque no terminan de desaparecer. Con un buen tratamiento se pueden controlar, pero si no, no terminan de desaparecer y permanecen ahí. Y si tuviéramos otra patología, pues podría llegar a complicarse. Un perro que tiene una alergia que le provoca problemas respiratorios y además tiene una patología respiratoria, pues Claro. eso puede ser un problema más serio, pero si no, digamos que no es tan grave. Y dentro de los síntomas que estabas diciendo, me ha recordado a la cosa más temida por muchos dueños de perros, o tutores, perdón, según la zona en la que estén, que es la procesionaria del pino. En este Ujú. caso entiendo que, o sea, háblanos un poco de cómo reaccionar si crees, porque claro, no siempre es fácil saber lo que ha hecho tu perro, sobre todo si lo llevas suelto y de repente, pues, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes de la maldita, bueno, pobrecita, que no es su culpa, procesionaria y qué tenemos que hacer en ese momento? Porque ahí entiendo que sí que hay que ir al veterinario sí o sí, Sí, vaya. sí, 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 eso también es una urgencia. Pues lo primero, si vamos a salir a pasear con el perro y estamos en primavera, que es cuando Sí, suelen haber más procesionarias, las procesionarias, para el que no lo sepa, aunque todos los que tenemos perro hemos oído hablar de ellas en algún momento, pero bueno, son unas orugas que van una detrás de otra como en procesión. Y lo primero sería intentar evitar las zonas de pinos donde pueda haber procesionarios, pero a lo mejor no podemos. Si no podemos evitarlo, pues intentar llevar al perro con la correa, porque si no vamos a perder el control. Y si a pesar de llevarlo con la correa resulta que nuestro perro es de los que van chupando todo lo que se encuentran por el suelo, pues a lo mejor hasta tenemos que ponerle un bozal de manera puntual en esos momentos en los que la procesionaria está presente. Si a pesar de todo nuestro animal entra en contacto con la oruga, estas orugas lo que van a hacer es que producen una sustancia que es irritante, produce inflamación e irritación. Si el animal lo toca, pues le va a producir irritación en las patas o inflamación en las patas. Si lo chupa, esta irritación, esta inflamación, y además es lo más habitual, se suele dar en la lengua o dentro de la boca, pero incluso en la lengua podría llegar a provocar necrosis, o sea, muerte del tejido. Y se puede hasta perder una parte de la lengua, o ya en un caso súper extremo, pues la lengua entera. Así que lo mejor es evitarlas.
Pero si sospechamos cualquiera de estas cosas y vemos que nuestro perro está jugando con una procesionaria, hay que llevarlo al veterinario y que lo valore. A lo mejor no es nada o a lo mejor hay que tratarlo. Sí, porque es muy difícil. O sea, antes era en primavera, pero yo las he visto desde enero hasta mayo.